Capítulo 03. Marcha de la muerte en el calabozo. Rugidos feroces de repente se convirtieron en gritos dolorosos. El aire gritaba mientras era desgarrado a la mitad por algo largo y agudo, seguido de cerca por el sonido de un último aliento. La espada de madera dejaba imágenes residuales a su paso, parecía un poco más que una sesión de práctica seria. Los movimientos eran anormalmente rápidos, y ella había pasado al siguiente objetivo antes de que el sonido del impacto del primero resonara. De vez en cuando brillantes ojos azul celeste salían de debajo de la capucha. A pesar de estar rodeada de más de 10 monstruos al mismo tiempo, los desgarró a todos ellos con la fuerza de un huracán. KYGH, un almiraj fue golpeado en el pecho cuando fue demasiado lento para responder a su avance. Cortó otro a la mitad con una de sus cuchilladas, con su impulso llevándola a través de un tercer monstruo conejo. 3 de las bestias cayeron en menos de un segundo. La formación de red de los monstruos era inútil. No eran lo suficientemente rápidos como para protegerse contra la aventurera encapuchada, su capa se arremolinaba con cada movimiento preciso. Hellhounds saltaron a su espalda repentinamente expuesta, saliva volaba de sus colmillos. Sin embargo, la mujer encapuchada giró como un trompo y golpeó sus mandíbulas desde abajo con su espada de madera. Los Hellhounds fueron lanzados hacia atrás, con sus hocicos completamente destrozados. ¡Kua! Otros 2 almiraj saltaron al combate. Chillando con todas sus fuerzas, ambos estaban armados con hachas de piedra, el arsenal del calabozo, de este piso. La aventurera encapuchada vio las armas, ya que fueron lanzadas directamente hacia ella. Desvió una con una rápida oscilación de su espada de madera, y atrapó la segunda con su mano desnuda. Giró de nuevo y la lanzó sin ninguna duda. Los ojos rojos del monstruo conejo se abrieron justo antes de que recibiera el hacha de guerra en el rostro. La sola fuerza del golpe lo lanzó directamente hacia atrás. El almiraj restante se congeló en estado de shock por la repentina desaparición de su aliado antes de que una sombra oscura descendiera sobre él. La criatura levantó la vista justo a tiempo para ver una espada de madera cayendo directamente a su rostro. KYU dejó escapar su último chillido mientras sus ojos casi se le salían de las órbitas. El almiraj se quedó en silencio, qué fuerte, para tomar tantos de ellos por sí sola de esa manera. Mikoto, Oka y Chigusa de la familia Takemikazuchi observaban la batalla desarrollándose ante ellos con ojos aturdidos. Podían haber tenido diferentes formas de expresarlo, pero todos quedaron impactados por la dominante exhibición de fuerza y habilidad. El grupo de búsqueda había llegado al 13º piso. Habían recorrido todo el camino a través de los pisos superiores en unas pocas horas en su misión para salvar a Belle y ahora habían alcanzado los pisos intermedios. Su ritmo era mucho más rápido de lo que habían previsto. Esto fue gracias a la misteriosa aventurera encapuchada. Ella estaba eliminando a los monstruos por su cuenta antes que alguien tuviera la oportunidad de actuar. Una vez conocida por el título de Tempestad, la aventurera estaba en un nivel mucho más allá del de Mikoto y los otros, LV4, para ser exactos. Incluso las de Hermes, Asfi, observaba con asombro cómo la aventurera encapuchada abría el camino con una velocidad y fuerza sin igual a través de los pisos superiores, matando a más monstruos en el proceso de lo que quería contar. El sonido de algo rodando a gran velocidad, acompañado de un rugido bajo, llegó hasta ellos. Efectivamente, un monstruo armadillo, un duro blindado, apareció más adelante en el túnel. Completamente imperturbable por la ola demoledora rodando en su dirección, la aventurera encapuchada sacó una de sus espadas cortas. Ella cargó de frente, metiendo la cuchilla desde la parte inferior de su mano. Saliendo de su camino en el último momento, clavó la cuchilla directamente a través de su cuerpo de esa manera. El cuerpo del monstruo seguía girando mientras era cortado en pedazos. La masiva carne rotatoria golpeó una roca en el suelo, enviando 4 trozos distintos en el aire que aterrizaron en los pies de la aturdida Mikoto. Bueno, no me quejaré de que es demasiado fácil. No debería ser un problema incluso en los pisos intermedios, siempre y cuando ella esté tomando la posición de vanguardia. ¿Vieron eso? Asfi había estado disfrutando del espectáculo al frente de sus filas cuando de repente unos monstruos saliendo de la pared detrás de ellos le llamaron la atención. La familia Takemikazuchi también percibió el peligro e inmediatamente se movieron para proteger a Estia y Hermes. Disculpa, ven por aquí. Ignorando a los 2 Hellhounds por el momento, Asfi sujetó el hombro de Chigusa y tiró de ella hacia atrás. De repente, el suelo debajo de donde había estado Chigusa se hinchó y se desplazó como si un topo estuviera cavando por debajo. Asfi agitó su capa blanca a un lado y sacó una daga de su interior. Ni siquiera tuvo tiempo para respirar antes de que un gusano del calabozo irrumpiera desde la pared. La bestia no tenía cabeza, solo una boca llena de dientes de sierra en el extremo del cuerpo de gusano. Se disparó hacia ellos con su cuerpo sin extremidades retorciéndose en el aire.
Asfi alineó el filo de su arma en sentido contrario con el terror oculto de las paredes del calabozo e hizo su movimiento. Enfrentando a la bestia de frente, su daga cortó al gusano del calabozo, desde la boca a la cola con un movimiento rápido. Lo dividió limpiamente por la mitad con una explosión de sangre. El cuerpo de Chigusa se congeló cuando los pedazos del gusano volaron sobre sus hombros derecho e izquierdo. Permítame manejar esto. Asfi se giró hacia los Hellhounds, ahora con ambas manos debajo de su capa blanca. Tenía un cinturón de cuero envuelto alrededor de su delgada cintura. Además de la funda de la daga, varias fundas más colgaban del cinturón. Sacó algo de una de ellas. Eran 2 pequeños viales llenos de un líquido verde musgo. Asfi los arrojó hacia los Hellhounds. Ambos viales golpearon a sus objetivos y explotaron al contacto, cubriendo los rostros de los monstruos con el limo verde. Era pegajoso y resistente, uniendo y cerrando las bocas de los Hellhounds antes de que pudieran desencadenar su ataque de fuego. Los monstruos inmediatamente comenzaron a arañar sus bocas, tratando de quitarse el líquido verde de sus rostros. Asfi utilizó la apertura para sacar 2 dardos en forma de espiral de una funda diferente y los lanzó. Ambos dardos perforaron las cabezas de sus objetivos previstos. Los monstruos murieron en el acto. Debería ser más que suficiente para cubrir nuestras espaldas. Mikoto y los otros una vez más quedaron en shock mientras la portadora de ítems eliminaba fácilmente a los monstruos a su alrededor. Asfial Andrómeda era una aventurera de primera clase que pertenecía a la familia Hermes. El título que había recibido de los dioses era Perseo, Milusos. Conocida como una de los mejores fabricantes de ítems de esta generación, era una de las 5 personas en horario que poseía la habilidad de desarrollo. Enigma. Hermes, que tus niños no estaban alrededor del LV2. Ahora que lo mencionas, me olvidé de reportarle su aumento de nivel al gremio. Hermes se sacudió los ojos interrogantes de Hestia, sonriendo y respondiendo como si no fuera gran cosa. Era evidente para todos que la chica que acababa de eliminar a 3 monstruos de los pisos intermedios tan fácilmente era mucho más fuerte que alguien de LV2. Hermes sabía que no tenía sentido negarlo. Mientras que no les gustaba ser el centro de atención, los miembros de la familia Hermes preferían trabajar detrás de las escenas, desapercibidos. Era muy similar a cómo el propio Hermes dirigía los negocios. Hestia sabía esto desde sus días viviendo en el cielo, pero se lo guardó para sí misma. Está muy oscuro aquí abajo. Con todos los monstruos eliminados, las palabras de Hestia rebotaron en las húmedas paredes del 13º piso. Los pisos superiores no habían sido un gran problema para ella, pero las distantes luces muy por encima no proporcionaban ni de lejos lo suficiente luz como para que viera con claridad. Los niños realmente vienen aquí todo el tiempo, pensó. Dado que sus 5 sentidos básicos también se fortalecieron con su estado, esta pequeña cantidad de luz era todo lo que necesitaban los aventureros. Pero para Hestia, despojada de su poder divino, estos túneles del calabozo estaban completamente oscuros, porque sus ojos eran incluso menos sensibles que los del aventurero más débil. Eso la tenía al límite. Le tomaba todo el valor que tenía poner un pie delante del otro. La oscuridad comenzaba a apoderarse de ella. Los dioses no eran inmunes a sus efectos. Sus respiraciones superficiales eran cada vez más y más agitadas mientras movía la lámpara en su mano derecha e izquierda derecha como si buscara frenéticamente una salida. Primero, la luz golpeó las paredes de piedra color ceniza. A continuación, iluminó el arsenal el calabozo, rocas de tamaño decente que se podían romper para hacer hachas de guerra, antes de iluminar un pedazo de espada rota. ¿HM? Concentró la luz en esa dirección solo para encontrar el sangriento cadáver de un Hellhound devolviéndole la mirada. «Eik», gritó mientras saltaba hacia atrás del susto. Fácil, dijo Hermes mientras la cogía por los hombros con sus manos. El cuerpo tendido en el suelo definitivamente estaba muerto. Sin embargo, con su piedra mágica intacta, el cuerpo de la bestia había sido dejado para que se pudriera en el suelo. El olor indicaba que había estado muerto por casi un día. Hestia respiró hondo y trató de hacer lo mejor posible para mantener bajo control su acelerado corazón. Miró hacia atrás por encima de su hombro y pudo ver a Hermes forzando una sonrisa en la penumbra. Estaba un poco celosa de él, quien estaba acostumbrado a estos viajes largos y probablemente podía ver lo que estaba pasando. Ella infló sus mejillas en señal de frustración antes de mirar hacia abajo a sus pies y recuperar el equilibrio. Una espada rota y el sangriento cadáver de un monstruo. Eso significaba que un combate entre al menos un aventurero y el monstruo había sucedido en este lugar no hace mucho tiempo. Por lo menos, sabían que el aventurero no había tenido tiempo para quitar la piedra mágica después de la batalla. Cuanto más miraba la escena, a Hestia le era más fácil imaginarse a Abel justo en medio de ella. Una nueva oleada de ansiedad se apoderó de ella. Andrómeda, ¿dónde debemos buscar?
Podríamos pasar días yendo en círculos aquí abajo y nunca encontrar a su equipo de batalla. Oka preguntó en voz baja mientras Estia trataba de aclararse la garganta. Él era un hombre bastante intimidante, de más 190 centímetros de alto, de hombros anchos y musculosos. Miró a Asfi por un momento antes de volver su mirada hacia el final del túnel. ¿Su equipo solo estaba equipado para pasar un día en el calabozo? Encontrar un lugar relativamente seguro y permanecer allí indefinidamente no es una opción para ellos. Creo que algo más les pasó, algo que hizo que fuera imposible retirarse. ¿Algo más? Sí. De lo contrario, sus acciones no tendrían sentido. Con solo suficientes suministros para durar un día, serían aniquilados en muy poco tiempo aquí abajo. Tal vez que cayeron en uno de los agujeros. Los ojos de Mikoto y Chigusa se agrandaron mientras Asfi ajustaba sus gafas. Si cayeron demasiado lejos para regresar por su propia fuerza, ¿qué opciones tienen? Dudo mucho que todavía estén deambulando en la oscuridad, a merced de cualquier monstruo que pase a encontrarlos. Considerando su condición como un equipo con suministros limitados, yo diría que ya han sido exterminados. Ella se quedó en silencio después de escuchar su conclusión. Tal vez abandonaron la esperanza de regresar a la superficie y en su lugar continuaron descendiendo hasta la zona segura en el 18º piso. Creo que esa opción tiene cierto mérito. ¿Siquiera intentarían eso? Eso requeriría grandes agallas. Quienes habían experimentado los terrores del calabozo de primera mano sabían lo peligroso que era poner un pie en un piso inferior sin tener la menor idea de qué esperar. Si el equipo de Bell cayó en uno de los agujeros, se habrían visto forzados a esa situación. Oka no podía creerle a sus oídos cuando Asfi ofreció otra posibilidad. En su posición, yo haría eso. Una voz tan delicada como el tintineo de una campana se escuchó. La aventurera encapuchada había estado en silencio hasta ahora. Oka y los otros aventureros se giraron hacia ella con sorpresa. Ella estaba a una buena distancia delante de ellos, pero de alguna manera alcanzó sus oídos, y conociéndolo, alguien que ya ha superado una aventura, creo que él iría hacia adelante sin mirar hacia atrás. Su suave y refinada voz una vez más llenó el túnel. Sin embargo, la aventurera encapuchada no dijo una palabra más. Asfi observó el rostro semioculto de la misteriosa aventurera por un momento antes de girarse hacia su dios. Hermes-sama, ¿cuál es tu opinión? Preguntó. Estoy de acuerdo con tu razonamiento, Asfi. Yo también. Tengo la sensación de que Belkun está por debajo de nosotros. Parada junto a Hermes, Estia juntó sus manos y pensó mientras hablaba. A pesar de que tenía una conexión directa con Bel a través de su bendición, eso no significaba que podía decir exactamente dónde estaba en cualquier momento. Sin embargo, el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier relación humana, y podía sentir el origen de su vínculo procedente debajo de sus pies. Ella sintió lentamente para sí misma mientras sus colas gemelas se movían en diferentes direcciones, como si estuvieran buscándolo. No pasó mucho tiempo para que ambas apuntaran hacia abajo. ¿Esos 4 a favor? Eso es suficiente. Fijemos el curso al 18º piso. Asfi tomó la decisión por el grupo. A Mikoto, Oka y Chigusa no se les dio la oportunidad de hablar. Formando una línea, se pusieron en marcha para encontrar el camino a los pisos inferiores. El orden de su formación no cambió. La aventurera encapuchada se mantuvo al frente con Asfi en la parte posterior protegiendo a Estia y Hermes. Su vanguardia era lo suficientemente fuerte como para abrir una vez más un camino lleno de monstruos muertos y llevar a todos los demás hacia adelante sin mucha necesidad de que los otros aventureros sacaran sus armas. Armados con lanzas y escudos proporcionados por su ayudante Chigusa, Oka y Mikoto fueron capaces de protegerse entre sí de los ocasionales ataques sorpresa. Con la adición del alcance de Asfi, su formación no tenía agujeros. Pensar que un equipo nuevo en los pisos intermedios elegiría ir al 18º piso. Sí, parece que son capaces de tomar decisiones racionales bajo presión. La conversación de Mikoto y Asfi resonó a través de la última parte del túnel antes de que el grupo entrara en una habitación mucho más amplia. Habían visto muchas como esa antes, una habitación grande en forma de cúpula con paredes rocosas. Sin embargo, este tenía un agujero de forma extraña en el piso con escaleras que conducían hacia abajo en el interior de él. Estaba conectado con el piso de abajo. La forma habitual está muy bien y todo, pero ¿no sería más rápido si también descendemos a través de los agujeros? No, Estia-sama. Los agujeros en estos túneles se abren y cierran por sí mismos, haciendo cada vez un nuevo camino. No hay manera de predecir en dónde acabaríamos si lo hacemos. Seríamos incapaces de determinar nuestra ubicación, y entonces los buscadores necesitarían un grupo de búsqueda, y no podemos pasar por alto la posibilidad de que Bell y su equipo todavía podrían estar tratando de subir. Accidentalmente podríamos pasarlos de largo. La ruta normal es nuestra mejor opción. Si estaban tratando de volver a la superficie,
tendrían que usar las escaleras que conducían hacia arriba como guía. Si permanecían en este camino y el equipo de batalla de Bel estaba subiendo, podrían reunirse a mitad de camino. El razonamiento de la familia Hermes de mantenerse en el camino principal era impecable. Este asintió con la cabeza, al ver su punto. La aventurera encapuchada se acercó al agujero. Estia y los demás se dirigieron al siguiente piso, siguiendo su capa agitándose mientras ella descendía primero. Justo como una cuerda de arco estirada demasiado, estaban cerca de su punto de ruptura. La tensión aumentó. La bolsa fétida se ha agotado, Lily dijo con un temblor nervioso en su voz. Para Belf, esas palabras no solo rompían la cuerda del arco en su mente. Lo hacían añicos. Estaban al final del túnel en el 17º piso. Belf y los demás habían estado avanzando con la esperanza de encontrar otro agujero que condujera a un piso inferior. Llegaron a una parada en medio del camino. No tenían mucha elección. El aire era pesado, sus respiraciones calientes. La presión era inconmensurable, el olor que los mantenía a salvo de los ataques de los monstruos se había desvanecido. Una aura sanguinaria había tomado su lugar. El 3 no eran más que un blanco fácil. Belf nunca había experimentado ese tipo de intensidad. Sus oídos estaban tan centrados en cada pequeño sonido que algo tan simple como un paso hacia adelante empañaba su visión. Estaba mucho más allá de su límite. Tuvo que apretar los dientes para no perder el conocimiento debido a la tensión. El cuerpo de Bel, el único que lo mantenía en posición vertical, también estaba extremadamente caliente. *snap, su corazón saltó de nuevo cuando Lily sacó la bolsa de su cuello y la dejó caer al suelo. Todos sus ojos se centraron más adelante en el túnel. Sabían que algo acechaba en la oscuridad. Cada latido enviaba un escalofrío a sus columnas vertebrales, sus palmas estaban húmedas de sudor. Lo que estaba envuelto en la oscuridad tenía un aura tan fuerte que su sola presencia era una tortura. Esto no está sucediendo. ¿En serio? ¿Qué demonios? Dame un descanso. La mente de Belf había llegado a su punto de ruptura. No lo sé, no sé una puta mierda. ¿Quién demonios sobrevive el tiempo suficiente para ser tan desafortunado? Sus pensamientos estaban atrapados en un bucle. Quería preguntarle a alguien, a cualquier persona, si realmente era posible que los monstruos mataran a alguien sin tocarlos. Finalmente, *sad, *sad, el suelo se sacudió mientras nuevos sonidos emergían desde el oscuro vacío. La guillotina caminaba hacia ellos. Eran los presos condenados a muerte en esta pesadilla. Esto es. Campanas de alarma estallaban en la cabeza de Belf. Sujetó la empuñadura de su espada como si fuera su última línea de defensa. Su agarre era tan feroz que sus nudillos se volvieron blancos al instante. Él entrecerró los ojos, obligando a los músculos de su rostro a tensarse mientras trataba de ver en la oscuridad. Por fin, los puntos brillantes en el techo ardiendo como antorchas finalmente revelaron un cuerpo de color rojo óxido, claro como el día. Sus respiraciones cortas y violentas eran acentuadas por cada paso de sus poderosas pezuñas. Las luces por encima acentuaban sus incipientes músculos en espantosas sombras. El monstruo que se presentó ante Belf tenía magníficos cuernos en su cabeza, sobresaliendo como faros de la muerte, la cabeza de un toro en el cuerpo de un hombre, de 2 metros de altura y construido como un muro de piedra. Sostenía un hacha de piedra, un arsenal del calabozo, con ambas manos delante de su rostro. Sus ojos miraban hacia abajo a su presa a ambos lados de la hoja. Belf estaba tan abrumado por su primer encuentro con un minotauro que se olvidó de respirar. No había manera de defenderse, su voluntad se estaba rompiendo. La primera en desaparecer fue su voluntad de luchar, entonces su capacidad para hacer frente al enemigo, entonces sus instintos. Un rugido devastador era lo suficientemente intimidante para atar la mente y el cuerpo de cualquier ser vivo con el miedo. Tomando todo el peso del rugido del minotauro LV-2, el LV-1 Belf estaba completamente indefenso contra su propio miedo paralizante. Se congeló en su lugar, con su mano aún colapsada en la empuñadura de su espada. Viendo su oportunidad, el minotauro golpeó el suelo con su poderosa pezuña y saltó hacia él, levantando su enorme hacha por encima de su cabeza. Belf podía ver su propio terror reflejado en los ojos de la bestia. Muerte. Belf aceptó su destino, ese monstruo sería su verdugo. Un segundo después, sleep, todo lo que Belf pudo ver fue repentinamente hacia los lados. El hombro que lo había mantenido en pie había desaparecido. Lily corrió rápidamente para atraparlo ya que había perdido el equilibrio. Plantando su rodilla sana firmemente en el suelo, Belf levantó la cabeza. Había un par de hombros corriendo hacia la bestia. ¡Búho! El chico de cabello blanco atravesó poderosamente el rugido del minotauro frontalmente, cargando hacia adelante como un rayo.
rápidamente como un conejo. Los ojos de Belf se abrieron tan anchos como podían, pero antes de que su garganta agitada pudiera hacer un sonido, un gran rayo de luz apareció delante de él. ¡Búho! El ataque dio en el blanco. El hacha del monstruo cayó al suelo con un ruido sordo. El chico parado frente al asombrado y sangrando minotauro con una daga negra en su mano derecha y una daga carmesí en su izquierda, no había terminado. Disparó hacia adelante, cuchilladas brillando en la luz. ¡Buah! Un incontable número de líneas atravesaron todo el cuerpo del minotauro. Violeta, entonces, carmesí, y entonces violeta de nuevo. Cada color brillaba mientras el chico de cabello blanco desataba su furia. Sostenía sus dagas en un agarre inverso mientras desgarraba a la criatura. Ni siquiera podía gritar de dolor bajo el ataque. Lily y Belf sabían una cosa al ver la carnicería desarrollándose frente a sus ojos. Belf se había roto, cargó contra un poderoso enemigo sin ninguna duda. Más rápido que cualquier cosa que jamás le habían visto hacer, demasiado rápido. Belf y Lily no podían seguir la tormenta de cuchilladas que estaba desatando. Sin darle al minotauro una oportunidad para contraatacar, Bell continuó acumulando daños con golpes directos a su cuerpo, un continuo bombardeo que ni siquiera los ojos podían capturar. Velocidad extrema, junto con movimientos rápidos, furia del conejo. Los destellos finalizaron cuando Bell cortó a través del intestino del minotauro por última vez. Su cuerpo se desmoronó mientras daba un paso atrás, la bestia dejó escapar un suave "boo" mientras moría y caía al suelo. Estaba silencioso y tranquilo. Belf y Lily miraron con ojos atónitos cuando Bell recogió el hacha de guerra que el minotauro dejó caer y tomó una postura defensiva. Siguieron su mirada de vuelta al oscuro vacío del túnel solo para ver emerger a 3 minotauros más. Sus aullidos se combinaron en un coro de terror que dejó a todos sin palabras. Incluso Bell no tenía ninguna esperanza enfrentando a 3 de ellos a la vez. Pero no huyó. Repentinamente, asterisco ding, ding asterisco, el túnel se llenó de un suave sonido de timbre como una campanilla, mientras pequeños destellos blancos rodeaban las manos de Bell. Eso es, Belf había visto esos destellos antes. Esos recuerdos de repente comenzaron a llegar de nuevo a él al mismo tiempo que los minotauros cargaban hacia adelante al mismo tiempo. El ataque requería 10 segundos para acumular suficiente poder. Bell se preparó para oscilar el hacha tan pronto como el ataque estuviera listo. La cuenta atrás llegó a 0. Los minotauros que se habían dirigido hacia él con sus cuernos preparados recibieron un impacto directo. El túnel se inundó de una luz brillante, era absolutamente cegadora. La luz pareció explotar desde el hacha mientras las bestias se detenían en seco, antes de vaporizarlas con un estruendoso bramido. La explosión destrozó el túnel. La secuela fue muy similar a la vez que Bell había utilizado la misma técnica para derrotar a un dragón infantil no hace mucho tiempo. Grietas cubriendo las paredes quemadas como una tela de araña eléctrica habían aparecido a través del túnel, el suelo estaba quemado y chamuscado. El camino delante de ellos estaba cubierto de pedazos de roca ardiente. En el momento en que lo último del humo y la neblina se desvanecieron, lo que quedaba del hacha de guerra cayó al suelo en pedazos. Sus enemigos se habían ido. Belf y Lily no se movieron, simplemente se quedaron allí en silencio sin poder hablar. Bell tenía su espalda hacia ellos, sus hombros subían y bajaban con cada respiración superficial. Había derrotado 4 minotauros en una fila. Era un logro que iba más allá de su nivel o habilidad y ponía la técnica y la estrategia en exhibición. Fue entonces cuando Belf entendió que todos esos rumores sobre el chico derrotando a un minotauro no eran solo habladurías. Asesino de minotauros. Belf se tragó el aire que quedaba en su garganta, con sus ojos clavados en la espalda del chico. Creo que es hora de que me digas lo que estás tramando, Hermes. Dijo Hestia en voz baja, pero fuerte. El grupo de búsqueda siguió adelante en la penumbra. Hestia igualó el ritmo de Hermes mientras apuntaba la lámpara en su mano por todo el lugar. Primero hacia Uka y Mikoto, y luego de nuevo hacia Chigusa, iluminando todos sus rostros alternadamente. Luego arrojó la luz bajo la barbilla de Hermes, proyectando sombras oscuras en su rostro. ¿A qué te refieres? La verdadera razón por la que quieres ayudar a Belkun. La formación actual del grupo de búsqueda fue diseñada para proteger a los dioses en el medio. La aventurera encapuchada en la vanguardia con Uka y Mikoto a ambos lados de Hestia y Hermes, Chigusa estaba detrás de ellos mientras Asfi mantenía un ojo en su retaguardia, asegurándose de que todos estaban lo suficientemente lejos como para no ser escuchados por casualidad. Hestia se acercó estrechamente al lado de Hermes. Hey, ¿no te lo dije antes? Cuando un amigo mío está en problemas, es natural que les ayude, basta con ese acto. Ya hemos llegado hasta aquí, ¿cuál es el punto de mantenerlo? Quiero la verdad. Hermes, Hestia presionó con fuerza en busca de respuestas. Incluso el azul de sus ojos se volvió un tono más serio de lo habitual. Al ver la gran determinación en sus ojos, Hermes decidió que era inútil resistir y mostró una débil sonrisa. Está bien entonces,
Estia. Sus ya estrechos ojos se entrecerraron aún más. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba mientras comenzaba a hablar. La razón por la que regresé tan pronto de mi viaje esta vez fue para hacerle un favor a alguien. Un favor. Sí. Ese cierto alguien quería que viera cómo estaba Bel. Ese favor era la razón por la que Takemi Kazuchi había sospechado tanto de Hermes en primer lugar. Teniendo cuidado de mantener baja su voz, Estia presionó aún más. ¿Y quién es este misterioso alguien? El hombre que crió a Bel. Sus palabras, no las mías. Esa era una persona de la que había escuchado muchas veces, esa persona sin rostro que a menudo surgía en sus conversaciones con Bel. Su abuelo. Sin embargo, según Bel, su abuelo ya había, el abuelo de Belkun falleció, ¿verdad? Hermes se inclinó para que pudiera hablar en voz baja al oído de Estia. Algo inevitable ocurrió, algo que tenía que mantener en secreto de su pequeño y precioso nieto. Así que fingió su propia muerte y ha estado escondido desde entonces. Ella ya sabía un poco sobre esa persona desde Bel, haciendo que su rostro se retorciera mientras diferentes emociones comenzaban a burbujear desde su interior. Así que de todos modos, ha estado manteniendo un perfil bajo después de abandonar a Bel. Ya ves, el título de Bel y el hecho de que es el nuevo poseedor del récord se anunciaron en la última reunión de Dios, ¿verdad? Él casualmente tomaba el té en el momento en que escuchó esa información. Provocó un gran caos. Según escuché, Hermes parecía estar disfrutándolo mientras continuaba con su historia. Como era de esperar, siendo una figura paterna, quería saber lo que estaba haciendo su niño. Pero no podía hacerlo personalmente. Dio la casualidad que yo estaba allí y me hice disponible. Salgo y entro de horario todo el tiempo, así que era perfecto. No es muy simple, Hermes dijo mientras extendía su dedo en el aire. Un grupo de monstruos había aparecido de repente enfrente de su equipo, y la aventurera encapuchada se movió para luchar. Los otros aventureros rápidamente se pusieron en alerta para protegerse de ataques furtivos mientras que una masacre unilateral ocurría frente a ellos. El grupo de búsqueda se detuvo. Este había estado en silencio hasta este punto. Ignorando los sonidos del combate, le preguntó a Hermes en voz baja. Entonces, ¿quién es el dios usándote como su mandadero? No hay manera de que sea. ¿O acaso dije que esta persona era un dios? Esto es solo entre tú y yo, y estaría muy agradecido si lo mantienes de esa manera. Hermes forzó una sonrisa muy poco natural. Aunque Estia no estaba encantada de que Hermes esquivó la pregunta, podía sentir que había falsedad en su voz. Llegó a la misma conclusión que una cierta diosa de la belleza, no tenía ninguna intención de dañar a Bel. Y si la historia de su favor era cierta, estaría en una situación difícil si Bel no lograba salir vivo. Entiendo tu situación. Sin embargo, eso no me dice por qué estás aquí abajo. No hay necesidad para que vengas hasta aquí para ver cómo está. Podrías tener un número ilimitado de posibilidades en la superficie, ¿no es así? No tengo idea de por qué estás en el calabozo, Hermes. Tal vez porque Hermes no estaba en absoluto intimidado por Estia, o tal vez porque quería ver su reacción, pero le dijo la verdad. Sin embargo, había una diferencia entre decir la verdad y revelar hasta dónde llegaba la verdad. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir? Pensó para sí misma mientras miraba los extrañamente perfectos ojos de Hermes. Es cierto que me lo pidieron, pero también estoy interesado en Bel. Hermes sonrió, pero no era su habitual sonrisa encantadora. Era una expresión más suave, una que un dios normalmente no mostraría. Quiero ver con mis propios ojos de qué es capaz, Estia. Los ojos anaranjados del dios parecían brillar en la oscuridad mientras una vez más se inclinaba a la altura de Estia. Entonces le dijo al oído, necesito saber si posee lo que esta era requiere de él. Otra ronda de explosiones violentas. Toda una manada de Hellhounds cayó al suelo en una lluvia de chispas y columnas de humo. No sabía cuántas veces la había visto hasta ahora, la magia antimagia de Belf. Él todavía tenía su mano extendida en el aire delante de nosotros, sus ásperas respiraciones agotadas estaban justo al lado de mi oreja. Belf, asterisco sad asterisco. Su cuello se volvió lánguido, y su cabeza golpeó mi hombro. Su cuerpo se aflojó en un instante. Todo su peso repentinamente cayó en mi hombro. Doblando mis rodillas, arreglé mi agarre y evité que se cayera. Su rostro cayó delante del mío mientras luchaba para recuperar el equilibrio. Los ojos de Belf estaban cerrados, y su rostro completamente empapado en sudor, agotamiento mental. Habíamos dependido demasiado de él. El poder mental, o mente, era necesario para utilizar la magia. Belf había utilizado tanta de ella que su cuerpo ya no pudo soportar la tensión mental. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba su cuerpo apático colgando por encima de mi hombro. Todas las pociones mágicas y pociones duales que teníamos se habían ido. No podíamos ayudar a Belf. Escuché un largo y débil suspiro detrás de mí justo antes del sonido de algo cayendo. Giré la cabeza justo a tiempo para ver los ojos de Lily desenfocándose mientras caía de cabeza en el camino de grava. Lily,
Di un paso en su dirección. Al igual que Belf, estaba inconsciente. La combinación de ansiedad y fatiga, un nuevo tipo de estrés que nunca habíamos experimentado en los pisos superiores, debió haberla desgastado. Había estado pasándonos sus ítems curativos, sin tomar ninguno para ella. Su estado era el más bajo de cualquiera de nosotros. Probablemente se quedó sin fuerza hace mucho tiempo y había estado forzando su cuerpo hacia adelante hasta ahora. El único sonido que quedó en el túnel era mi propia respiración. De repente todo se volvió más oscuro y más aterrador que antes, pero era solo mi imaginación. El calabozo no había cambiado en absoluto. Esto solo era, seguramente, algún tipo de simbolismo. Al ver mi miedo volviendo a la vida, no quedaba nadie que me ayudara. Tenía que enfrentar los terrores del calabozo solo. Toda esta oscuridad y desesperación rodeándome estaba solo en mi cabeza. Podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. De repente, el aire se sentía frío. Mis ojos se abrieron, escaneando el túnel. Apreté mi mandíbula con tanta fuerza que sentía como si mis dientes fueran a romperse. Sujeté la mano extendida de Lily y acerqué a Belf aún más. Tenía que superar este miedo. Tenía que enfrentarlo cara a cara antes de que aplastara el poco valor que me quedaba. No tenía suficiente tiempo para tener miedo. Muévete hacia adelante. Levántate. ¿Todos saldremos con vida de esto? Perdónenme, la espada de Belf, la mochila de Lily, solo reducirán la velocidad. Me deshice de todos los objetos pesados, dejándolos con solo el equipo más básico, y los levanté a ambos. Puse a Belf encima de mi hombro derecho y sostuve el pequeño cuerpo de Lily bajo mi brazo izquierdo. Abandonando la mayor parte de los equipos de nuestro equipo, me moví hacia adelante de nuevo. Los brazos de Belf colgaban delante de mí, oscilándose como un péndulo. No hacía falta decir que las personas inconscientes eran pesadas. Pero podía cargarlos, manteniéndome en movimiento. Era todo gracias a mi estado, pero podía seguir avanzando con el peso de 2 personas en mis brazos. Inhalando y exhalando, levanté un pie, empujando el suelo. Podía escuchar las rodilleras metálicas de Belf, la armadura sobre sus pantorrillas, chasqueando junto con cada paso que daba. Tengo que encontrar un agujero antes de que aparezcan más monstruos. Si los monstruos atacaban ahora, se acabó. Ni siquiera sería una batalla, seríamos aniquilados antes de que pudiera moverme. No podía protegerlos, y escapar sería casi imposible. Un tsunami de sudor frío corría por mi cuerpo mientras mis músculos gritaban de dolor. No podía pensar en eso ahora. Necesitaba enfocar toda mi fuerza en avanzar hacia adelante. Había otro túnel intersectaba a haciendo una intersección de 4 vías. El camino de la derecha terminaba en alrededor de 10 metros. Pero solo podía distinguir una abertura en la tenue luz en la parte posterior del túnel. Echando un vistazo rápido alrededor para asegurarme de que no había monstruos esperando para una emboscada, me apresuré hacia el agujero. Caminé sobre el borde del agujero y miré hacia abajo. Entonces tomé una respiración profunda y salté. El aire silbó junto en mis oídos antes de un duro impacto. Fallé el aterrizaje. Mis pies golpearon en un mal ángulo y perdí el agarre sobre Lily y Belf. Ambos rodaron hacia adelante, sus cuerpos inconscientes quedaron tumbados en el suelo frío. Un palpitante dolor inundó mi cuerpo. Forcé mis hombros hacia arriba y me arrastré hacia ellos. Los fríos pedazos de grava que estaban pegados a mi rostro caían mientras avanzaba. Los escuchaba golpear el suelo a mi alrededor. Llegando finalmente al lado de mis amigos, sujeté sus cuerpos y me levanté en la oscuridad. Entonces di mi primer paso en el 17º piso. Mi cuerpo pesa demasiado. Mis brazos y piernas se sentían como si estuvieran hechos de plomo. Algo muy extraño estaba pasando. Había llegado a mis límites físicos desde hace mucho tiempo, pero esto era mucho más de lo que había sentido antes. Solo se me ocurría una razón: deseo del héroe. Arganaut. Fue esta habilidad la que me dio la fuerza para acabar con los minotauros. Sentí como si algo hubiese sido sacado de mí tan pronto como lancé el ataque cargado. Como si toda mi mente y fuerza física hubieran sido totalmente exprimidas. Por supuesto, un ataque tan poderoso no vendría sin algún tipo de precio. Haciendo todo lo posible para ignorar los efectos secundarios del Arganaut, mi cerebro instaba desesperadamente a mi cuerpo hacia adelante. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Perdí la noción del tiempo hace mucho tiempo. ¿Un día completo? Podría ser más largo hasta donde sabía. Nunca había querido ver el sol tanto en mi vida. Estaba bastante seguro de que el 17º piso era un tono más oscuro que los pisos superiores. Todavía no había visto a ningún monstruo, así que me concentré en mi respiración, apretando mi barbilla. Vamos, rodillas, dóblense. Estaban gritando de dolor. Me zumbaban los oídos, prácticamente pidiendo ser liberados de esta caminata agotadora. Estaba atrapado, solo en la oscuridad, buscando una salida que no podía ver. E incluso si la encontraba,
¿Habría una luz al final del túnel? ¿Habría alguna esperanza? Una parte de mí quería rendirse, abandonarlo todo en este momento. Era muy atractivo. Solo rendirme y abrazar el final. Dame un descanso, ajuste mi agarre en mis amigos. A pesar de que esas palabras salieron de mi boca, sentía como si Belf las hubiese dicho. Yo era el único que quedaba. Si me rendía ahora, también morirían. Mi amistad con ellos era lo único manteniéndome avanzando aquí abajo en el borde del infierno. Poco a poco, avanzaba a través del aire estancado. Cada sonido, cada eco parecía invocar el espíritu de la muerte misma empuñando su guadaña. Podía sentirlo alcanzando la parte de atrás de mi cuello, con sus dedos frotándose contra mí muchas veces. Me di cuenta de algo, mientras era empujado tan lejos al límite, moriría en el momento en que esos dedos me alcanzaran. Al igual que tantos aventureros antes de mí, que nunca regresaron a casa desde el calabozo. Los túneles están convergiendo, las paredes de roca parecían abrirse delante de mí, lo suficientemente ancho como para que grandes grupos de aventureros pasaran fácilmente. El masivo túnel no se doblaba ni bifurcaba, así que era algo así como caminar dentro de una serpiente gigante. El techo era muy alto, pequeñas gotas de luz no más grandes que las llamas de las velas eran las únicas cosas que podía ver. Decidí ir hacia el extremo más ancho del túnel. Debería llevar a la parte más profunda del 17º piso. Lily me dijo cuando decidimos ir al 18º piso que buscara los túneles más anchos, y haré precisamente eso. El calabozo estaba tranquilo. ¿Por qué? El 17º piso estaba demasiado tranquilo. No tenía una respuesta. Cada pequeño sonido parecía ser eco de siempre. Los pedazos de roca que pateaba fuera del camino rodaban en la oscuridad, los sonidos de su caída se desvanecían silenciosamente. No había monstruos aquí. Antes podía sentirlos a mi alrededor, pero este lugar se sentía vacío. Era completamente antinatural, llegar tan lejos en el calabozo sin un solo encuentro. Era como si estuvieran esperando algo, no. Tenían miedo de algo que estaba a punto de nacer. Los monstruos estaban escondidos, manteniéndose lo más silenciosos posible. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral. Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero no podía parar ahora. El razonamiento logró dominar a mis instintos y mis pies avanzaron más rápido hacia el final del túnel. El jinete estaba azotando su caballo, avanzando hacia adelante. El silencio era mi ventana de seguridad. Todavía podía atravesarlo. Entré en una zona muy abierta del túnel que parecía estar diseñada para un tipo de monstruo absolutamente gigante. Corrí hacia el otro lado, casi perdiendo el equilibrio más de un par de veces mientras trataba de mirar a mi alrededor. Entonces, lo atravesé, y entré a una habitación muy amplia y alta. La forma de esta habitación era completamente diferente de todos los otros diseños al azar y aleatorios que había visto hasta ahora en los pisos intermedios. La gran entrada circular conducía a una habitación rectangular que tenía que ser de al menos 200 metros de largo. Este lugar era incluso más grande que la despensa del calabozo. Creo que era de alrededor de 100 metros de ancho. El techo estaba a unos 20 metros sobre mi cabeza. Las paredes y el techo estaban hechos de muchas rocas de diferentes tamaños apiladas una encima de la otra, con la excepción de la de mi izquierda. Totalmente lisa, parecía que alguien o algo la había construido con sus propias manos. No podía creer lo que veía. Quienquiera que sea este artesano masivo, su pared plana corría de un rincón de la habitación todo el camino hasta la parte posterior. Era abrumadora, había una extraña clase de belleza en ella, pero se sentía muy antinatural. No pertenecía aquí, la gran muralla de las angustias. Este lugar te inundaba con una sensación de desconcierto antes de desaparecer de repente. Había dejado a tantos aventureros con una sensación vacía de desesperación que los que regresaron con vida del 17º piso viéndola le dieron a la pared ese nombre. Era una pared del calabozo de la que solo nacía un cierto tipo de monstruo, la pared del rey. Me treí y el aire atrapado en mi garganta y aparté los ojos de la pared. Tenía que llegar al otro lado, no había ningún monstruo aquí. La pared se cernía sobre mi lado izquierdo mientras me adentraba más en la habitación, luchando por recuperar el control de mi corazón palpitante. Les di otro vistazo a Belf y Lily, apretando mi agarre. Sus ojos estaban cerrados, y sus cuerpos lánguidos e indefensos. Todavía podemos hacerlo. Todavía podemos atravesar este piso sin ningún problema. Podía ver la salida, la entrada de una pequeña cueva en el extremo de la habitación. Si solo pudiera llegar allí, me reí de mí mismo entrecortadamente, ese pensamiento de una sola vía, mientras me ponía en curso hacia la salida. Asterisco, cric, asterisco, lo escuché. Ese sonido, mi cabeza se giró rápidamente a la izquierda. Ahí estaba, justo enfrente de mí. Mis ojos se abrieron exageradamente, una grieta masiva corría por la pared de arriba a abajo como un rayo masivo. Mi mente se quedó en blanco, pero mis pies aceleraron. Sujetando a Belf y Lily aún más fuerte, levanté mis pesadas piernas tan rápido como podía. Ni siquiera estaba a medio camino.
La salida estaba lejos, muy lejos. Me movía tan rápido como podía, pero no cubría ninguna distancia. ¿Qué está pasando? Asterisco, cric, asterisco, asterisco, cric, asterisco. Incluso más rayos corrían por la pared del calabozo, ensordecedores ecos llenaban la habitación. Dolor y miedo llovían sobre mí, mientras cada uno golpeaba mis oídos. Toda la habitación se sacudía. Una avalancha repentina de fragmentos de la pared chocó contra el suelo del calabozo, dividiendo mis tímpanos. Todo esto aumentando hasta un punto crítico. Fue entonces cuando sentí un impacto aún más fuerte. Una explosión ensordecedora, no podía respirar. Un momento de quietud, pedazos de la pared rota cayendo al suelo, unos ecos relativamente suaves. La pared detrás de mí había sido completamente destruida. Asterisco, asterisco. Algo enorme salió del agujero, sacudiendo la habitación con su primer paso. Dejé de moverme. Sentía como si hilos invisibles se hubieran aferrado a mí. No, detente, no mires. Pero mi cuerpo no entraba en razón. Mi cuello parecía girarse por su cuenta mientras guiaba mis ojos por encima de mi hombro izquierdo. Antes de que supiera que estaba enfrente de la bestia, mis oídos zumbaron de dolor. Podía verlo emergiendo desde una gran nube de polvo. Era demasiado grande para ser real. Gruesos cuello, hombros, brazos y piernas. Casi parecía humano. Era difícil decirlo en la oscuridad, pero su piel se veía de color marrón grisáceo. Tenía grasiento cabello negro procedente de la parte posterior de su cabeza que era lo suficientemente largo para alcanzar sus omóplatos. Había una cosa que podía decir con absoluta certeza: de todos los seres vivos que había visto, esta criatura era por mucho la más grande. Esta cosa, todo mi cuerpo se estremeció. Este no era el mismo miedo traumatizante que se apoderó de mí ese día contra el Minotauro. ¿Esto era sobrecogedor? La reacción humana al darse cuenta de la existencia de un nivel diferente de poder. La disparidad entre su existencia y la mía. Este era un jefe de piso. Era un gigante de más de 7 metros de altura. El monstruo Rex, Goliat. El polvo se aclaraba más y más a cada segundo. Entonces uno de sus ojos rojos, del tamaño de la cabeza de un humano, se movió. Mi pequeño cuerpo se reflejaba en su enorme ojo. Todo su cuerpo se giró hacia mí mientras la habitación se sacudía debajo de sus pies. Una nueva llama se encendió dentro de mí. Mi cuerpo repentinamente se liberó de la parálisis. El tiempo se movió una vez más. Corrí. Cada fibra de mi ser quería estar en cualquier lugar menos aquí. El penetrante rugido del Goliat me perseguía por la habitación. El suelo saltaba debajo de mí cada vez que la bestia daba un paso. Mis oídos eran abrumados por los ecos explosivos arremolinándose en toda la zona. Solo corre. Solo corre. Solo corre. Podía sentir sus ojos asesinos fijos en mí. Una vez más estaba siendo perseguido por la propia muerte. El terror expulsó cualquier sensación de fatiga o cansancio. Las únicas dos cosas en mi cabeza eran seguir sujetando a mis amigos y llegar a esa salida del túnel. Las paredes de la habitación se precipitaban más allá de mí mientras hacía una loca carrera hacia adelante. La entrada al 18º piso parecía rebotar delante de mis ojos. Pero por encima de todo, desafortunadamente, los pasos del gigante estaban cada vez más cerca. Corre, 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 corre. Dejé escapar un grito al mismo tiempo que el Goliat llenaba el espacio con otro aullido. Una gran ráfaga de viento vino detrás de mí. Me dio la sensación de que algo se elevaba muy por encima de mí, mientras dos manos hacían un puño gigante. Un ataque lo suficientemente poderoso como para pulverizar todo se acercaba rápidamente, aún más rápido, incluso más grande, un segundo más rápido, un paso más. Puse hasta la última gota de fuerza que tenía para patear el suelo, una inmersión desesperada, en un intento de escapar. Pasé a través de la entrada del túnel. La fuerza bruta del ataque. En el momento en que alcancé la relativa seguridad del túnel, una poderosa onda de choque se apoderó de mí desde atrás, la peor parte de la explosión. Fui lanzado alto en el aire. El inmensamente poderoso viento me recogió y me lanzó como nada más que una pluma con forma humana. Entonces, de repente desde atrás, asterisco. Mi cuerpo se estrelló contra la pared del túnel, pero mi impulso me hizo seguir adelante. Otro y otro impacto mientras caía por el camino estrecho. El techo, el piso y la pared, mi cuerpo rebotaba como una pequeña bola. Mis ojos giraban, debido al creciente dolor de todos los impactos, perdí mi agarre sobre Lily y Belf. Los tres caímos juntos más y más lejos por el túnel. Mi mente estaba brumosa,
oleadas de dolor estallaban desde más lugares de los que podía contar. A pesar de todo, tenía la sensación general de que estábamos cayendo más y más profundo en el túnel, nuestros cuerpos ensangrentados y rotos, hasta que finalmente, nuestros cuerpos prácticamente fueron expulsados de lo que probablemente era la salida del túnel. Chocamos contra el suelo con toda la fuerza y nos deslizamos hasta detenernos. Estaba sobre mi estómago, y no tenía ni la más mínima fuerza para mover un músculo. No creo que siquiera pueda levantar la cabeza un solo milímetro. Todo a mi alrededor estaba de costado y teñido de color rojo, cada rincón mi cuerpo gritaba de dolor. Debía estar en muy mal estado. Las heridas en mis mejillas se abrieron de nuevo, y mi cabeza estaba cubierta de sangre fresca, pero había aterrizado sobre algo blando, tal vez. ¿Hierba? Todo a mi alrededor estaba bañado con una luz cálida. ¿Qué está pasando? No tenía idea. *FCCCHHH asterisco. ¿Ese era el sonido del susurro de las hojas en la brisa? ¿Dónde están mis amigos? Lily y Belf estaban aquí. Ambos todavía respiraban. Los tres caímos juntos, lado a lado durante todo el camino. Sentía que mi conciencia se desvanecía, pero todavía no. Todavía no podía rendirme. No hasta que ambos, Lily y Belf, sean ayudados. Curarlos, rápido, muévete, muévete. Le grité a mi cuerpo completamente frío. Espera, ¿acaso alguien viene? SHF asterisco. Ese era el sonido de pisadas sobre hierba. Estaban cerca, estaban justo enfrente de mí, mirándome hacia abajo, su sombra estaba sobre mí. En ese momento, mi cuerpo entró en acción. Gassi. Mi brazo derecho se disparó hacia adelante y sujetó una pierna delgada. Podía sentir la bota sacudiéndose en mi mano mientras débilmente levantaba mi cabeza y trataba de hablar. Por favor, salva a mis amigos, como intentando liberarme, suplicando con mi propia alma. Mis ojos se desplazaron hacia arriba para mirar a mi salvador. Las siluetas se entremezclaron en una sola forma con largo cabello dorado. Todo se oscureció. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.